Hoy tenemos a un invitado especial. Vamos a tener en la entrevista al diputado Melchor Herrera. El diputado Melchor Herrera casualmente presentó ayer en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley que ajusta la ley de incentivos turísticos y no su derogatoria para cumplir con los objetivos de desarrollo de la industria y, por supuesto, la reactivación económica y generación de empleos. Seguimos con otras noticias de turismo importantes. Esta semana, como les comenté, y por eso tenemos a nuestro invitado hoy en el segundo corte del programa, al diputado Melchor Herrera. Se presentó el anteproyecto de ley ayer en la Asamblea Legislativa que busca ajustar la ley de incentivos turísticos, no su derogatoria, de como está y como se hizo el comunicado por el presidente de la República hace unas 4 o 5 semanas en conferencia de prensa. Las leyes que buscan su derogatoria son la Ley 314 y la 122, pero este anteproyecto en su exposición de motivos muestra por qué hacer una derogatoria de esas leyes no va a cumplir con los objetivos que se tiene desde el plan maestro del gobierno, de este gobierno y administración, y también desde el plan maestro de turismo, que es el desarrollo de la industria, sobre todo en los destinos prioritarios del plan maestro de turismo, que son los destinos del interior, que son 8 destinos principales más 22 destinos más complementarios, para poder desarrollar la industria, la reactivación económica y, por supuesto, la creación de empleos. Como sabemos, esta ley ha sido muy polémica desde hace más de un año. Hemos estado escuchando los pros y los contras de la ley, y por eso es que ahora en el segundo corte del programa vamos a tener al diputado Melchor Herrera, que es el proponente del anteproyecto nuevo, que le hace ajustes a la ley 80, a la ley 122 y 314, que se busca su derogación, para poder lograr que estos proyectos, sean turísticos, sean hoteleros, se establezcan en el interior, no sean proyectos inmobiliarios, que es muchas de las críticas que se había recibido por parte de algunos sectores y también de algunos medios de comunicación, que se decía que se estaban disfrazando proyectos inmobiliarios como proyectos turísticos. Esta ley lo que busca es ajustar esas condiciones y requisitos para que de verdad se puedan hacer proyectos turísticos y hoteleros en el interior del país, sobre todo enfocándonos en los destinos prioritarios del Plan Maestro de Turismo, y también, por supuesto, para que se garantice que estos proyectos se cumplan y se construyen. Casualmente estábamos viendo una entrevista que se hizo el domingo pasado en el programa Radar, donde se mencionaba que una de las preocupaciones de la Ley 314 y la Ley 122 es que estos proyectos no se construyan, que al final se hagan la emisión de valores, se aprueben a superintendencia. Bueno, ya tenemos con nosotros al diputado Melchor Herrera. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, muchas gracias por atender nuestra invitación a última hora esta mañana. Yo recibí y vi el video donde usted presentó ayer el anteproyecto de ley que ajusta las leyes de incentivos turísticos para poder cumplir con los objetivos que se quieren, que son de reactivación económica. ¿Nos puede hablar un poco sobre en qué consiste este anteproyecto y cuáles son las medidas que estamos logrando a través del anteproyecto para ajustar esas dos leyes y que de verdad se garantice la construcción de estos hoteles en el interior que tanto se necesitan? Sí, bueno, primero que nada, muy buenos días, Maru, a usted, al licenciado Quintero, a todos en Radio con por esta oportunidad. Mire, tenemos que situarnos en el contexto. Las leyes de incentivos turísticos que datan desde 1967, en su conjunto, han creado una serie de beneficios e incentivos al sector hotelero. Entre estos beneficios, digamos que los más importantes están la exención de tributos como el impuesto sobre la renta, el impuesto de importación, el impuesto de ITBMS, una serie de exenciones que vencían y que les dimos vigencia a través de la ley 122, específicamente en el artículo 2. ¿Cuál es una de las preocupaciones que debemos tener absolutamente
presente quien quiera que trabaje o haga un análisis de las leyes en su conjunto. No podemos darle la espalda, descuidar y desconocer la existencia de estos beneficios, porque estaríamos llevándonos de banda estas exoneraciones. Aló, creo que perdimos al diputado por señal. Sí, mientras se reconecta, sí. Cuando vemos la derogación así un poco, digamos, que pareciera tan fácil de la norma o la ley 122, la ley 314, este es uno de los temas que nosotros estamos atendiendo con la propuesta nuestra. Es decir, tenemos que reconocer que existen incentivos o derechos de una serie de hoteles que hay que atenderles, porque si no estaríamos golpeando el sector, específicamente los hoteles existentes y el 90% de ellos en la capital. Así es. Si nosotros, entonces esto lo estamos atendiendo en el proyecto. Otro tema que estamos atendiendo. Pareciera, y así lo interpretamos nosotros, que la norma o el proyecto propuesto hace referencia y propone la retroactividad de la norma. Bueno, yo creo que la Constitución, y hay interpretaciones en esto, muchas, que las leyes, para que tengan carácter de retroactivo, deben ser de orden público, de interés social, y además deben decirlo. Bueno, nos parece que allí también teníamos que atender el tema por una razón. Hay derechos adquiridos para todas aquellas personas naturales, jurídicas o quienes fueran, que habiendo atendido el llamado de la ley 122 y lo que duró la 314 y la ley 80, no podemos descuidar y desatender ese derecho adquirido y vamos a irnos por retroactividad a desconocer un tema importantísimo que me parece que debemos aprovechar una ventana como esta es. ¿Es o no importante para la reactivación económica dinamizar e impulsar el sector turismo? Pues bien, yo quiero hacer referencia a las expresiones en más de una oportunidad del destacado ministro Héctor Alexander. El doctor Alexander, con quien tengo una extraordinaria relación profesional y de amigo, en privado y en público ha expresado que uno de los dínamos o drivers para dinamizar la economía del país y levantarla o traerla de vuelta es el turismo. Eso no está en discusión. Entendiendo esto, la siguiente pregunta es, si entendemos, sabemos y todos, y el excelentísimo señor presidente lo entiende y lo ha impulsado, hay que impulsar el turismo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la disponibilidad financiera y estamos en condiciones como Estado para invertir en el turismo de dólares y dinamizar el mismo. Pareciera que la respuesta es no. Entonces tenemos que echar mano a iniciativas como esta. Esta iniciativa promueve incentivar al sector privado de inversionistas
para que apuesten a Panamá. Un grupo de promotores, los que fueran, deciden construir 1.000 cuartos de hoteles que nos van a generar empleos directos en un número de 1.300 a 1.500, por poner un ejemplo. Estos promotores requieren $1.000 millones. El Estado panameño no puede financiar los $1.000 millones y el Centro Bancario de Panamá, que hasta ahora tiene un portafolio de $623 millones aproximadamente en créditos a hoteles, tampoco pareciera que está dispuesto a hacerlo. Gestionamos, y así lo ha hecho el gobierno central, promover la inversión extranjera y privada, como lo ha hecho el Estado panameño. Ha estado yendo a foros en Estados Unidos, ha estado yendo a foros en Sudamérica, en Colombia, en Sudamérica, en Brasil, en Perú, a Europa, levantando la mano y diciendo a través de Promotur, Panamá está aquí, venga a Panamá, invierta en Panamá. Entonces tenemos que crear herramientas como esta. No solamente incentivamos a los inversionistas que presten la plata. Ellos no la están regalando. Ellos prestan la plata a los promotores a una tasa de interés más capital. Pero además, el país también apuesta a esta dinámica diciendo: yo me matriculo en este proyecto dándoles a ustedes un crédito fiscal que lo van a poder cobrar en el tiempo de manera diferida, en un orden de 60% de lo que ustedes inviertan o presten en Panamá, que traído a valor presente es un 34%. Pero además, realmente lo que este crédito representa es una mitigación de riesgo de inversión y un incentivo para que se atrevan los inversionistas. Y esto es muy importante, Maru, que lo dejemos claro. Los créditos fiscales no son para el promotor ni el dueño del proyecto. No son para el dueño del proyecto ni los promotores. Los créditos son para el inversionista extranjero que no es parte del paquete de accionistas de los proyectos. Presta su dinero cogiendo un riesgo financiero en Panamá como país de riesgo. es bueno que aclare eso porque ese es uno de los argumentos que se han utilizado en los medios de comunicación siempre para cuando están en contra de la ley, es que se le están dando estos incentivos a los desarrolladores, a los promotores, con la intención de tratar de señalar que son de personas que apoyaron al gobierno de turno, que no es así. La inversión se hace a través de inversionistas internacionales o locales que compran el valor comercial y ellos son los que reciben ese crédito fiscal. Es más, estos inversionistas no pueden estar ni directamente o indirectamente vinculados ni con los desarrolladores, ni promotores, ni los accionistas de los proyectos. Y eso quedó Así claro en la es. ley y se vuelve a plantear en el anteproyecto que usted nos está presentando. Hay otra cláusula que me llamó la atención, donde se habla del 60% de vuelta del crédito fiscal para los proyectos y, por supuesto, excluyendo la tierra, la infraestructura, porque ya queda claro que la inversión debe ser exclusivamente para construir el proyecto hotelero, las habitaciones hoteleras, no para hacer infraestructura o para adquirir la tierra, pero también habla de que va a estar vigente solamente hasta el día siguiente de la promulgación de la ley. ¿Esto significa que solamente aplicará para los proyectos que ya están autorizados por la Autoridad de Turismo? Claro, lo que estamos haciendo es, si es que al Ejecutivo, que no lo sé, le preocupaba dejar la ventana o la puerta abierta para que entraran más proyectos, que yo creo que no es malo, pero recibo en positivo cualquier duda de eso. Estamos diciendo,
vamos a dejar la puerta abierta hasta el día siguiente que se produzca. Pero hay un hecho también importante, fíjate, yo creo que algunas personas que inclusive le pegan a la ley no están muy claros. Me tocó hacer una presentación con un destacado abogado y él hacía un comentario diciendo, poniendo un ejemplo, es que Buenaventura hace un proyecto de 10 millones de dólares, pero yo le tengo que dar 5% de infraestructura a 1.600 hectáreas. Pues eso es una interpretación equivocada, porque la norma es clara y dice, el valor del proyecto excluyendo el valor de la tierra, cualquiera que fuere, y el tamaño que fuere, y solo te reconozco 5% de la infraestructura interna. Es decir, que si tú necesitas construir una carretera de 1 kilómetro interno al proyecto o acceso al proyecto, te estoy reconociendo el 5% de ese kilómetro que tú construiste hasta el hotel. De ninguna manera las 100 o las 200 o las 1.000 hectáreas que tengas alrededor del proyecto y las que sean parte del proyecto. En lo absoluto, eso impacta negativamente o impacta de alguna manera el crédito. Además, hay otra interpretación que me parece equivocada que debo aprovechar para hacerla. Fíjate, cuando se habla de sacrificio fiscal, me queda absolutamente claro que no se entiende el tema. Voy a tratar de hacer un ejemplo sencillo. Continúo con el tema de los 1.000 millones de dólares. Necesitamos 1.000 millones de dólares para una serie de proyectos. Estos 1.000 millones de dólares, Maru, van a generar una serie de tributos. Y hay un análisis que acaba de hacer mi colega Rubén Bustamante en el foro de APEDE en Buenaventura. Y hay otro estudio que hizo Felipe Rodríguez, también avalado por destacados economistas como el doctor Ardito Barletta. Y está claro que los 1.000 millones de dólares de nominal de inversión generan en el mismo momento en que comienzan a entrar en la economía tributos, impuestos, tasas, gravámenes, que llegado al momento de los 2 años de adquiridos el crédito, probablemente, y así lo demuestran los números, son equivalentes a la cuota parte que tú tienes que pagar o compensar en créditos fiscales. Y entonces alguien me diría, como mucha gente lo dice, bueno, pero es que si tú tienes que devolver 80 millones de dólares en créditos, estás haciendo un sacrificio fiscal. En lo absoluto. Esos 80 millones de dólares ni están en el presupuesto, ni estarían en el presupuesto si no es porque tú hayas hecho la inversión. Correcto. Porque si tú no haces la inversión, que es lo principal, no se da lo accesorio, que es la generación del crédito concatenado con la generación de los tributos. Así que me parece que eso como que tampoco está muy claro y no lo entienden. Los tributos que se generen son accesorios a la inversión de capital o nominal en los proyectos, pero que a la vez son equivalentes al crédito que tú vas a reconocer. Si tú eliminas la inversión, estás eliminando la posibilidad de la generación de los tributos y tampoco generas compromiso de crédito. Así que, de verdad, me parece que eso no lo han entendido algunos que cuestionan la norma. Diputado Herrera, a mí me gustó una comparación que usted hizo en el programa Radar el domingo pasado, porque es algo que yo he mencionado aquí con Guillermo en el programa varias veces. Es que para esas personas que vamos a decir que es que no entienden, porque yo quiero ser positiva y pensar que es que no quieren entender,
¿Cómo de verdad se puede ver el impacto en una zona del interior cuando una inversión turística se realiza, que es una inversión, como usted dice, entra en el momento, la inversión comienza a generar la riqueza para que se puedan generar los tributos, que como explican y han podido demostrar varios de estos estudios, puede ser de 1.5 a 1.7 del valor que se está dando el crédito? Toda la comparación que usted hizo de su área, porque usted es diputado del circuito 22. No, Mario, te lo agradezco, me das la gran oportunidad, Guillermo, de poder decir, fíjate, yo soy nacido en Ribato, dicho sea de paso, es la primera vez que Antón tiene un diputado que lo representa nacido en su tierra. Nunca habíamos tenido un diputado del circuito 22 nacido en Antón. Yo soy nacido en Ribato, creado en Ribato, de extracción muy humilde, y yo he tenido la oportunidad de ver Exacto. cómo le cambió la vida a mis paisanos y a mí mismo el haber tenido las inversiones del hotel de Cameron, de Bijao, de Buenaventura, de Playa Blanca, de toda esa cadena de hoteles que están allí. Hay alrededor de 3.100 a 3.200 cuartos de hoteles en la Riviera Pacífica. Estos 3.000 cuartos de hoteles han generado más de 3.000 empleos directos. Es decir, hay 3.000 personas